Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Os invito a los que estáis más rezagados detrás, si queréis acercaros un poco, que la genética llegue a todos vosotros. Y nada, daros la bienvenida a la primera charla en CTO dedicada exclusivamente a la genética. Y ahora veréis el porqué, ¿no? Una de las causas de esto es porque seguramente, si todo va bien, el año que viene se convierta en especialidad MIR. Así que, aparte de que el año que viene pueda ser especialidad MIR, también es importante saber por qué genética es importante para el resto de especialidades que estáis barajando entre vuestras opciones. Entonces, este título así tan inocente de no importa qué especialidad elijas porque la genética ya te ha elegido a ti, es porque elijas la especialidad que elijas, la genética va a formar parte de vuestra formación, de vuestro día a día, y que empecéis ya a impregnarlos y a entenderla va a ayudar a que seáis mejor en vuestra práctica clínica. Entonces vamos a empezar con una pequeña actividad que lo he hecho fácil para no tener que utilizar ningún tipo de Kahoot o algo más interactivo, y va a ser con una mano, pulgar arriba, pulgar abajo, ¿vale? Creo que todos esto podemos, hemos hecho un MIR, entonces os voy a hacer una serie de aseveraciones y vamos a tener que ver si creéis que son verdaderas o son falsas. Si os digo que la genética clínica en España es una subespecialidad médica reconocida dentro de la pediatría, ¿qué diríamos? ¿A dónde van esos pulgares? Veo de todo, ¿eh? Veo pulgares en los bolsillos y no puedo ver a través de los bolsillos, ¿eh? Por ahora no es una subespecialidad dentro de pediatría. De hecho, la pediatría, yo soy pediatra, como ahora os explicaré, y realmente no está dentro de las ACES de pediatría, así que por ahora no es. 2. España es el único país de la Unión Europea sin especialidad reglada en genética médica. A ver, esos pulgares. Es verdadero, es una desgracia. Esta sesión viene para cambiar esta realidad, y porque realmente en España es el único país de la Unión Europea sin especialidad, y lo que nos dedicamos a ella, la gran mayoría de personas somos pediatras que nos hemos dedicado a las enfermedades raras, hemos hecho una estancia, una formación en genética, y nos dedicamos dentro del hospital donde trabajamos, yo en concreto en Sant Joan de Déu, a trabajar con los niños con síndromes genéticos. Y por último, este año, 2025, se abren las primeras plazas MIR en genética médica. Ojalá, pero seguramente, si todo va bien, será a partir del año que viene. Entonces, también deciros que la genética es el pilar de la medicina de precisión moderna. ¿Por qué esta frase? Porque realmente, aunque sea una rama de la medicina, es más que eso, es la base, es el sustrato de muchas especialidades médicas. Tiene clara relación con neurología, pediatría, oncología, dermatología, cardiología, como luego veremos. Por lo que hoy en día, para poder llegar a tratamientos de precisión, personalizados, específicos para algunas enfermedades y ya específicos para el paciente, la genética tiene la respuesta, y la genética es importante para adecuar el manejo y el tratamiento de muchas de las enfermedades que vais a manejar en cualquiera de vuestras especialidades. ¿Qué es la genética médica? La genética médica, que es la gran pregunta, ¿no?, que muchos tendréis, realmente es una rama de la medicina que se encarga de cómo afectan los genes a la salud, a la enfermedad e incluso a la respuesta a los tratamientos. No solo, esta frase también me gusta mucho porque la genética no es solo el diagnóstico genético en el laboratorio, la genética es más que eso, la genética es valorar a los pacientes en los que tenemos sospecha que tienen una enfermedad genética, pedir el estudio genético más oportuno, porque no existe solo un estudio genético, aunque a veces pensemos que sí, y posteriormente tenemos que explicar los resultados con un buen asesoramiento genético a las familias y al paciente para que sepa las implicaciones de la enfermedad, toda la implicación a nivel familiar, las implicaciones reproductivas. Por lo que es muy importante no limitar la genética a solo el diagnóstico. Es muy importante la acción que tenemos a nivel de la prevención, pudiendo diagnosticar de forma muy precoz y pudiendo prevenir, anticipar problemas, prevenir complicaciones e incluso anticipar tratamientos. Obviamente es muy importante en el diagnóstico, ya que hoy en día la gran mayoría de enfermedades que tienen una base genética, su confirmación se basa en tener que hacer un estudio genético, por lo que es importante que empecéis ya a familiarizaros con conceptos más allá del cariotipo, que el cariotipo tenía 70 años. Tenemos que empezar a utilizar array, exoma, genoma, que son palabras que suenan muy bien, pero que también hay que entender a lo que va, ¿no? Y la gran mayoría de diagnósticos genéticos se basan en estas pruebas. Y tratamiento, porque aunque solo el 5% de las enfermedades raras tienen un tratamiento específico, cada vez son más las terapias génicas, ¿no? Esa gran palabra que suena en el horizonte ya es una realidad para muchas enfermedades, en las que ha cambiado el pronóstico de muchas enfermedades, como ahora veremos. Y no podemos hablar de genética sin hablar de las enfermedades raras, porque aunque la genética está intrínsecamente relacionada con las enfermedades raras, también está relacionada con enfermedades comunes, como la diabetes, el cáncer, enfermedades neurodegenerativas, pero
hablando de las enfermedades raras, sabéis que son raras o minoritarias o poco frecuentes por su baja prevalencia individual, una prevalencia en menos de 5 de cada 10.000 habitantes, pero existen más de 6.500 diferentes, afectan a más de 3 millones de personas en España, y luego también es importante esta relación, gracias, que voy muy acelerado, con la genética. El 80% de las enfermedades raras son genéticas. Otro dato muy importante que no hace hincapié en la importancia de la investigación en genética y en el resto de las enfermedades es que solo el 50% de las enfermedades raras tienen un diagnóstico genético, por lo que aunque hemos avanzado mucho en mecanismos, en tecnologías genéticas, es importante seguir avanzando porque esto afecta a todas las disciplinas y a todas las especialidades médicas. Luego también haciendo un repaso, ¿no?, sobre cosas que os sonarán, ¿no?, que han hecho que hoy en día podamos estar en un punto tan avanzado de la genética. Uno de ellos fue el hito del proyecto Genoma Humano, que se empezó en el 1990 y que pudo conseguir la secuenciación de los más de 3.000 millones de pares de bases que tenemos en nuestro ADN. Esto ha permitido conocer enfermedades que no se conocían, identificar genes y también adecuar las terapias para la medicina de precisión. Ha marcado un antes y un después, no solo en genética, sino en la medicina que hoy en día conocemos. Y luego también lo que os comentaba, las terapias génicas. ¿Por qué? Porque muchos sonaréis, ¿no?, el copia y pega genético, que se llama el CRISPR, ¿no?, 6-9, el que con unas tijeras puedas cortar un gen que está defectuoso y curar una enfermedad. Esto parecía hace unos años impensable. Hoy en día ya se está haciendo. Tenemos enfermedades como la distrofia muscular de Duchenne, la atrofia muscular espinal, algunos tipos de cánceres que se tratan con edición genética, con terapias génicas. Y esto, como os imaginaréis, ha cambiado la calidad de vida y el pronóstico de muchas enfermedades. Luego también es otra cosa, ¿no?, que no podemos obviar. La inteligencia artificial ha venido para quedarse y lo que tenemos que hacer es hacernos amigos de ella, porque al final sustituirnos del todo no va a poder hacerlo. Lo único que nos van a ayudar seguramente es a poder automatizar procesos y a poder prevenir y diagnosticar más precozmente muchas enfermedades. Pero en genética ha ayudado mucho a la hora de registros de pacientes, a la hora de automatizar diagnósticos, a la hora de acortar los tiempos de un diagnóstico genético, personalizar tratamientos con mecanismos de simulación. Y luego también es importante que dentro de este marco de genética que sepáis que existen varios perfiles, porque muchas veces hablamos de un genetista. Me ha visitado un genetista. ¿Qué es un genetista? Tenemos el perfil genetista médico, como yo, que somos médicos que, aunque no tengamos la especialidad en genética en España porque no hay, nos hemos formado en el extranjero o con otras formaciones, y muchos de ellos en España somos pediatras que nos dedicamos a la valoración, al diagnóstico y tratamiento de los niños con enfermedades genéticas. Luego está el perfil de la asesora o asesoramiento genético, que suelen ser más personas biólogos que se encargan de apoyar, acompañar e informar a las familias y a los pacientes sobre el resultado del estudio genético y sus posibles implicaciones. Y por último tenemos el genetista de laboratorio, ¿no?, lo que muchas veces pensamos cuando hablamos de genetista, esa persona que se encarga de recoger el ADN y secuenciarlo o hacer el estudio oportuno. Es importante saber que cada uno de ellos tenemos una formación diferente y aunque somos piezas de un mismo engranaje, cada uno funcionamos de forma paralela pero independiente. Y entonces aquí os pongo un poco como para fardar de funciones que hace un genetista médico para que veáis que hacemos muchas cosas que no solo son diagnosticar, educar, divulgar. Es muy importante, ¿no?, que el resto de especialistas, ¿no?, futuros especialistas como vosotros, sepáis la importancia de la genética. Diagnosticamos, acompañamos a las familias, intervenimos sobre muchos procesos, hacemos una labor muy importante en la prevención primaria y secundaria de muchas enfermedades de debut en la infancia y en la edad adulta. Tenemos un papel muy importante en la coordinación multidisciplinar de esas enfermedades que tienen muchas comorbilidades, que son sindrómicas. También tratamos, muchas veces no solo es el tratamiento que ya esté aprobado para una enfermedad, eso ha venido después de un ensayo clínico. Muchas veces los genetistas estamos investigando posibles terapias emergentes que tenemos que probar en ensayos clínicos antes de utilizarlos con los pacientes. Y aquí viene la noticia, la gran noticia que tuvimos el 5 de diciembre del 2024, en la que genética se ha preaprobado por el Comité de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud como posibles especialidades, siendo una especialidad médica, genética médica, y habiendo otra especialidad de genética clínica de laboratorio. Si todo va bien y todo sigue su curso, el año que viene podrían haber las primeras plazas, MIRES, de genética médica, y lo cual
Por fin podríamos tachar de la lista el hecho de que España sea el único país que no tiene una formación reglada. Por eso, ¿no?, el título, que elijas la especialidad que elijas, la genética formará parte de tu profesión, porque tenéis que entenderla, empezar a utilizarla y empezar a saber cuáles son esos diagnósticos de enfermedades raras, esos tratamientos posibles y cómo os puede ayudar en vuestra práctica diaria. Aquí os pongo algunos ejemplos de algunas especialidades con las que más relacionados estamos en genética para que veáis la magnitud que tiene, desde oncología para la prevención y tratamiento de cáncer, BRCA, ER2, en cardiología para la prevención, diagnóstico, ¿no?, y colocación de DAIs en un QT largo, en neurología con la terapia génica, en atrofia muscular espinal, en Duchenne, en la detección precoz de marcadores de susceptibilidad de enfermedades degenerativas, en oftalmología tiene para la amaurosis congénita de Leber una terapia específica para ello. En otorrino también hay una enfermedad que produce sordera que tiene una terapia génica específica. Y en endocrino, por ejemplo, hacemos el diagnóstico de diabetes monogénicas, obesidades monogénicas, tallas bajas. En obstetricia también es muy importante porque hacemos el diagnóstico prenatal. En genética no es solo importante diagnosticar, es importante diagnosticar lo antes posible. ¿Y qué hay antes posible de que en el embarazo podamos detectar una enfermedad y hablar con las familias y poder prevenir, no con las familias, su aparición, su gravedad o incluso la interrupción si es eso la familia lo que quiere? Luego en dermatología también hablamos, ¿no?, de detectar riesgos de melanomas y de tratamientos específicos, el diagnóstico y las terapias de la enfermedad, ¿no?, de ampollosas de piel de mariposa, en reumatología, en inmunología, y puedo seguir así. He puesto la última, la pediatría, ¿no?, porque es la que más me toca y es la que clásicamente en España está más relacionada con la genética, porque la gran mayoría de enfermedades genéticas, el 70%, debutan en la edad pediátrica. Entonces es muy importante la relación con la pediatría y de que los que de aquí tengáis el pensamiento de que os guste la pediatría, en algún momento seguro que vais a ver personas con enfermedades raras, síndromes genéticos, vais a tener que ayudar a su valoración, a valorar los rasgos dismórficos, a valorar cuál es la prueba genética que tengo que pedir y acompañar a las familias en esto. Y un poco mi experiencia en genética, pues os imagináis que yo estaba como vosotros hace unos años aquí, aún no tenían estas instalaciones alquiladas, así que era todo más modesto, pero realmente yo tenía claro la pediatría, yo tenía claro, yo soy de Valencia y bueno, pues hice el salto, me fui a Barcelona, al Hospital Sant Joan de Déu a hacer pediatría y yo obviamente pues la genética, supongo que como vosotros había hecho un contacto en primero de carrera con biología, luego en mi universidad era optativa la genética médica, imaginaros, pero bueno, por suerte la hice. Y luego llegué a la residencia y en el tercero de residencia había un mes de una rotación un poco rocambolesca que incluía trauma, anestesia y genética. Todo junto en un mismo mes. Era algo como un poco que te levantabas diciendo hoy qué chaquetita me pongo. Entonces en genética la verdad es que me gustó, descubrí que realmente era como una capacidad de conocer cosas nuevas, de ayudar a familias, de diagnosticar cosas súper precisas, nuevas terapias, realmente me apasionó. Ya me fui de rotación de R4 al Boston Children's y ya a partir de ahí empecé mi peregrinaje y luego pues lo que pasa, ¿no? Cuando acabas la residencia, pues ya sabéis que es muy difícil en quedarse en el hospital, pero bueno, pues se jubilaba la doctora que estaba, o sea que bueno, me cayó también, aparte de mi formación, me cayó una estrella y entonces tuve la oportunidad de, a partir de ahí y me he ido formando y por eso os pongo que es todo un desafío, porque hay muchos desafíos en genética que aún faltan por resolver, pero que tiene unas vistas increíbles porque ves como ahora, ¿no?, que estoy como viendo esto a todos vosotros, pues ves cómo puede ayudar la genética a todas las especialidades, a todas esas familias que no solo tienen enfermedades raras, sino enfermedades comunes y que cada vez lo que queremos es prevenirlas y minimizar los daños que ocasionen. Aquí os pongo porque uno de los desafíos muy importantes es la formación, es la docencia. ¿Cómo nos va a gustar ser genetistas si no sabemos qué es la genética ni cómo puede ayudar a las familias? En el hospital hicimos una jornada de unas olimpiadas de asesoramiento y genética y dismorfología con todos los residentes de pediatría. Los dividíamos un momento friki, ¿no?, en 4 grupos, según las letras, ¿no?, C, G, A, T de los nucleótidos y bueno, había una recompensa, habían 2 días, había un premio y así incentivábamos a que los residentes pudieran conocer qué es la genética. Porque es eso, la genética avanza a un ritmo vertiginoso, más rápido del que muchas veces podemos estudiar, podemos formarnos, pero eso es importante que lo sepáis, porque al final lo que ahora cuando empezáis de R1 sea la genética, no va a tener nada que ver con la genética cuando acabéis R4, hagáis la especialidad que hagáis. Y entonces es muy importante formarse en genética, porque no solo en el tema de vuestros pacientes, sino en lo que podrá ayudar cuando acabéis la residencia y durante. Formarse es una obligación en genética, no es una opción.
Y entonces aquí viene pues lo que yo en ese momento, que era A1, ¿no? Cuando acabé la residencia, me ayudó. Yo en Genotipia lo conocí siendo un alumno como vosotros y vi que era muy importante formarse en genética pero sin perder el norte, yendo a plataformas, ¿no? a centros que de verdad me dieran una formación reglada, adecuada, rigurosa en genética. Y entonces realmente ha habido diferentes formas en las que he colaborado. Mi experiencia con Genotipia ha sido muy buena porque, como imaginaréis, aunque de pediatra me gustara genética, no encontraba forma de poder aprender más de lo que mis pacientes, ¿no? requerían. Entonces, desde alumno pasé a ser profesor y ya luego me dieron, ¿no? como la oportunidad de con ellos crear diferentes formas de enseñar, porque es muy importante no solo lo que se enseña, sino cómo se enseña. Y esto va a ser muy importante y os animo a que cuando vayáis a los hospitales a preguntar, no solo os preguntéis por las guardias, por el dinero, por cómo es la asistencia, preguntar cuánto de docentes son, porque la docencia va a marcar una diferencia en otros hospitales y va a poder ayudaros junto a la investigación a crecer como buenos médicos. Y creo que con esto acabo para repetiros, que se nos quede claro que la genética no es una subespecialidad de pediatría, que somos por ahora el único país que no tiene la especialidad y que el año que viene, si todo va bien, sí que tendremos el MIR de genética. Y con esto deciros que la genética transforma la práctica médica en todas las especialidades y el conocimiento en genética y la formación es la mayor inversión que podéis hacer en vuestro futuro profesional. Y ahora con todos vosotros os dejo a Loreto, directora de Genotipia, y luego comentamos para cualquier duda que tengáis. Gracias, Toni, porque me encanta cómo lo has dicho, porque bueno, tenemos un stand de Genotipia, estamos sorteando cursos de genética y cuando os pregunto más o menos qué especialidad vais a coger, os interesa la genética, todos me decís, no sé, es que mi especialidad es endocrino, no me interesa. Endocrino. No, es que yo pediatría, igual un poco. ¿Un poco? No, yo estoy pensando en oncología. Madre mía. O sea, así en casi todas las especialidades. Me atrevo a decir que a lo mejor rayos, traumatología, y no lo tengo muy claro, no sé, podología, pero es que al final en Genotipia estamos un poco para reivindicar que la genética, los médicos la tenéis que tener, ya no solo por formaros en genética con Genotipia, eso me da igual, lo que tenéis que tener claro es que elijáis la especialidad que elijáis, en algún momento os tenéis que enfrentar a la genética. Y esto es una pena porque en España en las carreras de medicina no se da y es que está en prácticamente todas las especialidades y al final el paciente es el que se beneficia de esto. Es muy importante el consejo que os ha dado Toni, independientemente de que os forméis en genética, que cuando vayáis a buscar plaza veáis cómo está el tema de docencia en los hospitales, porque la genética avanza vertiginosamente, más rápido de lo que habla Toni, pero es que muchísimas especialidades avanzan y la docencia y la formación es súper importante. Venís de 6 años de carrera, venís de estar estudiando un MIR, ahora mismo decís formación, por favor, quiero descansar. Y está claro, no tenéis que estar formándoos todo el rato, pero es muy importante que durante la residencia estéis formándoos y actualizándoos constantemente en aquellos campos en función de la especialidad que hayáis elegido. Y temo deciros que la genética en algún momento os va a aparecer. Para que entendáis un poco Genotipia, nosotros hace 12 años nacimos con esta misión. Vimos que los médicos no estaban dando prácticamente genética en la carrera, que eran los biólogos los que daban genética, pero luego a la hora de la verdad quien atiende al paciente es el médico y no tenía conocimientos de genética. Entonces nacimos no solo como escuela de formación, somos también un medio de comunicación que os animo a que busquéis, porque todos los días lanzamos noticias de genética totalmente gratuito y podéis empezar a leer cositas. Lanzamos cosas de genética y onco, de genética y cardio, y ahí os puede empezar a salir la chispa de la genética y que veáis realmente en vuestra especialidad en qué temas, y más en la prevención, en el diagnóstico, en el tratamiento, os puede interesar. Aparte, somos una escuela de formación y tenemos desde cursos con universidades en genética a cursos normales. Muy breve porque no os quiero aburrir con esto. Lo que os contaba, tenemos un máster que es el primero en España a nivel de genética clínica y muy aterrizado a cómo se tiene que trabajar en hospitales. Luego tenemos muchos expertos y aquí hay por especialidades, tenemos neurogenética, oncogenética, cardiogenética, neuropediatría, no sé, enfermedades raras, que es súper importante, que ahí van internistas y un poco de todo. Y luego tenemos cursos muy cortos que no son universitarios, son mucho más económicos y sencillitos y hay bioinformática, epigenética, genética de la clínica femenina,
femenina, y ahí hablamos solo de la parte tal. Genética reproductiva, que ese es otro melón. O sea, hay un poquito de todo para que os vayáis viendo. Y por estar aquí sí que os queremos dejar esto. En el stand estamos sorteando cursos gratis, un experto de 1.000 euros gratis, estamos sorteando palomitas, bueno, palomitas damos a todos, que esto está muy bien a cualquier hora de la mañana, pero aquí para los que estáis aquí sí que tenéis esto, si os lo queréis copiar, esto lo tenéis para que lo podáis usar y no tiene caducidad, lo podéis usar cuando queráis. Si luego vais al stand, en algunos ratos estamos sorteando hasta el 50 y el 20%, que es un poquito más, pero os tiene que tocar, ¿vale? Este sí que lo tenéis aquí sí o sí. Y yo creo que ya está, porque lo que quería era que escucharais a Toni y que os convenciera de la importancia de la genética, que yo creo que lo ha hecho. Así que gracias y disfrutar, que ya habéis pasado el examen y ahora viene relajarse. Y ahora no sé, alguna duda para Toni, ¿no? Bueno, a mí a modo de ¿no? encuesta, que a mí me gusta cuando hay, la verdad es que estamos súper agradecidos de que hayáis venido, porque claro, como es la primera vez que se hace esto, Loreto y yo estamos hablando a ver si viene una persona a la charla, o sea que es muy bien ver que hay... Como cuando preguntas de genética, dicen, esto no es para mí, digo, ay, Dios mío, que en medicina se diga que no es para mí. Así que nada, primero daros las gracias y luego preguntaros que si este año fuera el primero que se hace genética, si alguien tendría planteado barajárselo como opción, que levantara la mano. Oye, muy bien. Muy bien, bueno, está muy bien. Nada, realmente al final esperemos que sea el año que viene y que este año cogáis la especialidad que hagáis. Como decía Loreto y como yo he dicho antes, la genética va a estar presente y es muy importante que ya veáis que os gusta, que queráis formaros y que muchas veces dentro de la especialidad que podáis coger, también al final se forman personas más en genética y estáis experto dentro de neuro que se dedica a genética, es experto dentro de cardio y aunque trabajando de la mano de genética es importante el que se pueda colaborar y que haya comunicación entre las diferentes disciplinas. Y también os animo a eso, a preguntar a las personas interesadas cuando vayáis a los hospitales, si no podéis coger genética, preguntar cómo está el servicio de genética, porque es verdad que esto, por desgracia, en función del hospital, de la comunidad, de la provincia, varía muchísimo también. Y nada, y adelante con las dudas. Muy bien. Aquí hay una. Si has dicho que no está reconocido como subespecialidad en pediatría, a efectos prácticos, ¿qué diferencia tiene con las subespecialidades que sí lo están? Que no está reconocida como subespecialidad en pediatría. Entonces, a efectos prácticos, con las subespecialidades en pediatría que sí lo están, ¿qué diferencias tienes pues, a la hora de...? Bueno, realmente pediatría como tal, las subespecialidades regladas fuera de España no hay. Es verdad que dentro de pediatría sabéis que luego pues, la gente se puede dedicar a endocrino pediátrica, neurología pediátrica, hacer un máster, alguna formación, pero realmente como tal subespecialidades, más que algunas ACES, no hay, ¿no? Áreas de capacitación. Y realmente, claro, la genética hasta ahora, hasta que hubiera especialidad, la gran mayoría de personas teníamos esa, entre comillas, especialidad en genética, pero era muy variada. Teníamos formaciones de fuera de España, formaciones con ayuda con, por ejemplo, cursos universitarios, másteres de genotipia. O sea que realmente lo que variaba era que la otra gran mayoría de subespecialidades, entre comillas, sí que tienen en muchos hospitales presencia y genética tenía muy, muy poca y hay que ir muy a buscarla si estás interesado y preguntar en el hospital. Si tenéis alguna pregunta más. Bueno, esto que ha quedado claro, yo os animo a eso, a que preguntéis. Y bueno, yo en un rato estoy en pediatría, si a alguien le interesa, también de Sant Joan de Déu, a las 2 en el aula 1. Y os animo a que vayáis al stand también de genotipia, que aparte de esto, pues os puede tocar un sorteo. Pues... Y hay palomitas.